Bueno, continuamos con los videos de electrónica básica y seguimos haciendo ejercicios. Habíamos dejado en esta serie de ejercicios, ahora vamos a pasar a esta. Bueno, el primer ejercicio, este que está acá. Lo raro acá es que hay dos diodos puestos en paralelo, pero si yo supongo que son idénticos, voy a tener 0,6 volt acá. En 0,7 estábamos tomando, 0,7 volt. A veces me confundo porque ya me se puede tomar 0,6, pero nosotros vamos a usar 0,7. Bien, entonces acá tengo 0,7 volt, porque a simple vista veo que esto está en directa, los dos están en directa y son idénticos, porque me dice que son de silicio. Bien, entonces, si yo tengo 0,7 acá, voy a poder calcular esta corriente. Me pide la corriente 1, la tensión acá, que bueno, ya sabemos que es 0,6. Y después me pide las dos corrientes. Bueno, pero si yo tengo calculada esta, sé que acá hay un nodo porque todo esto es lo mismo, y además sé que los dos diodos son iguales, bueno, la corriente se va a repartir. Eso sería un poco la ayuda que puedo dar para este ejercicio. Bueno, vemos el siguiente. Bueno, el siguiente dice que tengo un circuito como esto, que sirve para averiguar la polaridad que yo ponga acá, que si la polaridad es positiva, enciende el LED verde, lo cual es correcto, porque la corriente va a circular por acá, porque una polaridad positiva va a hacer que este diodo esté en directa. Entonces, que esté en directa y este en inversa. Entonces acá yo veo un circuito abierto, acá veo el circuito con el diodo conduciendo y la caída en serie. Recuerden el modelo que vimos aproximado, pero en este caso la caída me dice que tengo que tomarla como 2 volt, entonces vería algo de 2 volt acá. Bueno, y cuando yo pongo una tensión negativa, este queda en inversa, este queda en directa, porque este lado es más negativo que este, o puedo decir que este es más positivo que este. Fíjense, aunque uno vea tierra acá, puedo decir que este lado es más positivo que este, porque acá yo sé que en el caso de poner una tensión negativa, este lado va a ser más negativo que esto. Esto va a valer 0 volt. Y de acá voy a tener una tensión negativa, entonces esto va a estar en directa, ¿sí? Y este va a encender. Y acá, como esto está en directa, puedo ver que hay 2 volt con esta tensión negativa, y esto está abierto. Bueno, el ejercicio me dice calcular la resistencia para que por acá circulen 20 mA. En el caso que le toque al que le toque que esté encendido, ¿no? Según la polaridad. La polaridad va a ser siempre 8 volt. Entonces, bueno, sabiendo que yo tengo 2 volt acá, voy a poder calcular R. Creo que ya está bastante claro, porque tengo con la polaridad en este punto, que va a ser siempre 2 volt, ya sea cual fuera la polaridad acá arriba, voy a conocer la diferencia de potencial sobre la resistencia. Voy a tener 8 de acá y 2 de acá. Analicen también el caso, yo voy a hacer el caso positivo, ¿no? Tengo 8 acá, entonces esto queda en directa, si esto queda en directa voy a tener 2 positivo acá. Entonces si yo tengo 8 acá y 2 acá, entonces la caída total, la diferencia potencial va a ser 6. Bueno, yo necesito que cuando haya 6 volt acá pasen 20 mA para que se cumpla lo que me están pidiendo. Entonces tengo que calcular una resistencia que me permita eso. Con ley de Ohm eso lo pueden sacar. Bueno, siguiente ejercicio, figura 235, corresponde a este que está acá. Bueno, este ejercicio hay que pensarlo un poquito, porque también tengo dos diodos en paralelo, pero uno es un diodo de silicio, que en directa cae en 0,7, y el otro es un LED. Vamos a tomar 2 volt. Un LED que cuando está en directa cae en 2 volt. Bueno, entonces tengo que ver qué es lo que pasa, porque no pueden haber 2 volt y 0,7 a la vez en un circuito en paralelo. Entonces ya con ese dato nomás yo podría saber si
si pienso bien a ver cuál es el que enciende, o cuál es el que, mejor dicho, el que conduce, porque esto no enciende, cuál es el que conduce, si este o este, bueno, el que lo haga va a ser el que va a fijar el nivel ese de tensión. Entonces voy a conocer la tensión acá, porque esto va a ser una tensión positiva para arriba, que se la puedo restar a esto y averiguo qué tensión hay acá. Y sabiendo la tensión que hay acá, ya respondo a lo que me están preguntando. Puedo también sacar la corriente, ¿no? No me la piden, pero podría. Bueno, entonces acá la cuestión está averiguar, primero darse cuenta que no puede haber 0,7 y 2 bolas a la vez. Eso es, no cumple con las leyes de teoría de circuito, porque estos están en paralelo, tiene que haber la misma tensión para los dos. Bien, y después analizar cuál es el que va a dominar, digamos, el paralelo este, y en función de eso ya tengo la tensión acá, restándosela a la que está acá arriba, porque esto va a ser de cualquiera de los dos lados, pero la tensión va a caer así, positiva de este lado. Entonces a esto le resto esto y obtengo esto. Bien, el próximo, este que está acá. En este ejercicio me piden la corriente que circula por acá, por esta rama, la corriente que circula por acá, o sea, la corriente de la batería. Esta es una simple referencia, como decimos siempre. Y además me pide la corriente ID2, que sería la corriente que circula por acá. Bueno, tengo que empezar a analizar, y son dos diodos de silicio, ¿no? Tengo que empezar a analizar de qué se trata el circuito. Esto veo que está en paralelo con este diodo. Está unido de acá a acá, o sea, lo puedo dibujar así vertical para verlo más cómodo. Bueno, y pienso cómo están los dioditos. Si están en inversa, si están en paralelo. Comienzo a, si quiero, a reemplazarlos por el modelo que venimos usando. O sea, el modelo que cuando está en directa puedo reemplazarlo por una caída, y en función de eso ya algunas cosas van a empezar a salir. Fíjense que a simple vista esto están, acá hay 20 bolas, o sea que esto alcanza para que estén en directa los dos. O sea, acá va a haber 0,6 positivo de este lado, acá va a haber 0,7 positivo de este lado. Bien, entonces yo tengo 0,7 acá y 0,7 acá, ya sé qué tensión hay acá arriba, conozco la resistencia, puedo sacar la corriente. La corriente I1. Bien, después podría averiguar qué tensión tengo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo hacer Kirchhoff. 20, 0,7, 0,7 y me queda esto. Si yo acá ya tengo 0,7 y acá tengo 0,7, entre este punto y este punto tengo 1,4. Bueno, ¿cuánto le tengo que sumar a 1,4 para que me dé 20? Planteen la malla, o sea, la ecuación de voltaje de Kirchhoff acá, en esta malla. Esto ya no, digamos, esta malla no interesa, porque yo ya lo único que me importa para cerrar acá la malla es que qué valor haya de tensión acá, porque la ley de Kirchhoff de tensiones tiene en cuenta tensiones. Bien, entonces o puedo hacer eso intuitivo que dije recién, preguntarme cuánto le falta a 1,4 para llegar a 20. Entonces averiguo la tensión acá arriba, con la tensión en la corriente averiguo la corriente, con la tensión en la resistencia averiguo la corriente que pasa así acá, que va a ser la misma del circuito de la batería. Entonces a ver, me falta, ya tengo I1, tengo I2, me falta esta por acá. Bueno, pero acá tengo un nodo, me viene bárbaro. En ese nodo tengo esta corriente que está entrando, esta corriente que está saliendo, y bueno, puedo sacar esta que está entrando. Como todo esto está bueno que hagan un circuito donde marquen el sentido de las corrientes, donde se marque el sentido de las caídas de tensión, donde se planteen
las ecuaciones de Kirchhoff, o de tensión o de corriente, o cualquier ecuación, tiene que ser un trabajo prolijo siempre, para que ustedes no se mareen. No solo para que yo pueda corregirlo bien en un examen, pero lo importante es que ustedes vean las cosas en el papel. Después con el tiempo no es tan necesario hacer un circuito y demás, porque ya uno tiene más experiencia, pero al principio hay que redibujar y volver a dibujar y marcar los sentidos y demás para que esto se vaya haciendo algo más más fácil, más mecánico. Bien, entonces hasta ahí terminamos estos ejercicios. Vamos a seguir con esto. Si ustedes cursaron, creo que se llama técnicas digitales, la materia que ven con puertas, conocen lo que es una compuerta AND y una compuerta OR. Bueno, esas compuertas, eso también la puedo hacer con diodos, como están acá. Esta es una compuerta OR y esta es una compuerta AND. Si recuerdan la tablita de verdad de esas compuertas y analizan el circuito, van a poder resolver estos ejercicios que están acá. Yo los ayudo con este, ustedes intentan hacer este. Bueno, las compuertas lógicas, no sé si ustedes vieron, hicieron ejercicios con valores de tensión, no solo con bits, con ceros y unos. Bueno, si no lo hicieron, acá en este ejemplo, un bit en 1 corresponde a una tensión de 10 volt. Puede ser que ustedes hayan tomado una tensión de 5 volt, que es la lógica TTL, pero eso ya depende de la familia de compuertas que uno use, ¿no? En este caso, como están hechos con diodos, un bit en 1 corresponde a una entrada de 10 volt. Si yo pongo 10 volt acá, quiere decir que estoy poniendo un 1. Y un bit en 0 corresponde a 0 volt. Bueno, el circuito es este, la conexión tal cual la están viendo. Entonces yo tengo que ver qué es lo que pasa a la salida. Esta sería la salida de la compuerta, que puede tomar un valor 0 o distinto de 0, cercano a 10. Si es un valor cercano a 10, quiere decir que hay un 1. Si es un valor cercano a 0, quiere decir que hay un 0. Bueno, si recuerdan la compuerta OR, si es una compuerta de dos entradas, si tengo un 1 y un 0, a la salida voy a tener que tener un 1. Lo mismo que yo hubiese tenido un 1 acá y un 0 acá, a la salida tengo que tener un 1. Y si yo hubiese tenido dos 1, a la salida también tengo que tener un 1. El único caso en una compuerta OR que yo a la salida tengo un 0, si los dos están en 0. Basta con que haya como mínimo una entrada en 1 para tener una salida en 1. Eso es lo que hace la compuerta OR. Bien, veamos en este caso, aunque sea, si se cumple, y después chequeen los demás casos. Bueno, yo si tengo un 0 acá, esto está en inversa, porque tiene 0 volt acá, tendrá tensión acá. Bueno, veamos. En principio yo tengo 0 volt acá, y si esta no existiera, esto está claro que está en inversa. Pero bueno, veamos, a ver. Yo acá tengo 10 volt. A ver qué pasa con este. Y según este circuito, bueno, sí, puedo tener que esto esté en directa. Si esto está en directa, perdón. Si esto está en directa, acá van a caer 0,7 volt. Por eso acá voy a tener casi 9,3. Si yo tengo 9,3, acá va a circular una pequeña corriente, que no viene mucho al caso, pero la puedo calcular. La cuestión es que voy a tener 9,3 volt acá, un valor muy cercano a 10, por lo tanto a la salida va a haber un 1 y esto se va a comportar como una compuerta OR. Tengo que ver los otros casos, ¿no? Que si tengo un 1 acá y un 0 acá, los dos en 1 y los dos en 0. Pero en principio se resuelve, se analiza de esa manera. Y acá queda mucho más claro que si yo tengo 9,3 volt acá y 0 acá, esto está en inversa. No molesta, está como si estuviera abierto. Bien. Esto, resuélvanlo, intenten resolverlo de la misma forma. Pero esto es una compuerta AND. Hay que recordar cuál es la
tabla de verdad de la compuerta GAN. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de aplicación con diodo. Estos son usos típicos, digamos, de diodos de propósitos generales para convertir una tensión de alterna o una corriente alterna en una corriente continua. Bueno, ese proceso se llama rectificación, cuando yo convierto una señal de alterna en una señal de continua. Podemos encontrar rectificación de media onda y rectificación de onda completa. Vamos a comenzar por rectificación de media onda, y las señales de alterna o la corriente alterna o la tensión alterna va a ser del tipo senoidal. Bueno, vamos a ver qué es eso para los que nunca vieron corriente alterna. Lo voy a explicar con este, por ejemplo, con este grafiquito de acá. Hasta ahora la única fuente que teníamos de alimentación, ahora vamos a poner algún ejemplo, era, por ejemplo, esto, una batería conectada a un circuito que podía llegar a tener diodos, como este caso, donde el borne positivo de la batería siempre va a ser positivo, y el otro borne lo podemos referenciar como 0, que es el borne negativo de la batería. Lo conectamos al 0 del circuito o a un lugar donde lo llamamos 0 volt. Bueno, o sea, en todo momento acá va a tener 10 volt, suponiendo que la batería es ideal y no se descarga, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la corriente alterna? La corriente alterna, si yo hago una gráfica en función del tiempo de uno de esos bornes, de la fuente que genera esa corriente alterna o esa tensión de alterna, ese voltaje de alterna, si yo hago una gráfica, digamos, voy midiendo a medida que va pasando el tiempo qué valor toma ese borne, voy a tener una gráfica de este tipo. Recuerden siempre que un generador necesita dos cables, dos bornes. Acá tengo dibujado solamente uno, donde voy a conectar esa tensión de alterna, pero el otro es la referencia de 0. Yo puedo sacar un cable hasta acá y dibujar otro bornecito. Bueno, eso quiere decir que de los dos bornes de ese generador, uno de ellos tomo como referencia de 0 y el otro es el que va a variar ese valor instantáneo de tensión respecto del 0. Y ese valor instantáneo de tensión, si yo lo grafico en función del tiempo, quiere decir que si yo lo voy midiendo a medida que va pasando el tiempo, voy a tener una gráfica de este tipo, que se va a asemejar a una onda senoidal. Y en este eje va a ser una magnitud de volts, de voltaje. Quiere decir, bueno, que en t igual a 0 va a haber 0 volt en este punto respecto de este, y un t mayor que 0, un ratito después del inicio, voy a tener tensiones positivas, crecientes, este punto respecto de este. Llegado un determinado pasado determinado tiempo, voy a alcanzar un valor máximo, acá lo indico con B sub m, que también va a ser positivo respecto del 0, respecto del otro borne, y a partir de ahí la tensión va a empezar a decrecer, pero va a seguir siendo positiva, siempre respecto de esto, del otro borne o de tierra. Bueno, y va a llegar el momento que va a volver a valer 0, que no va a haber diferencia potencial acá, va a haber 0. Eso quiere decir, por ejemplo, voy a decir algo muy genérico, si yo pudiese tocar entre este punto, puedo hacer un cortocircuito entre este punto y tierra, en este momento que no va a pasar absolutamente nada, porque hay 0 volt, no va a circular corriente por el generador. Bien, a partir de ese instante, ahora la tensión en este borne se va a hacer más negativo que el otro, y va a ocurrir esto, va a empezar a decrecer hasta un valor mínimo, y de ahí va a empezar a crecer de vuelta hasta 0, y luego se va a volver a repetir. Bueno, todo eso
se lo conoce como ciclo. Toda esa excursión que hace respecto del tiempo se la conoce como ciclo. La primera mitad se la conoce como medio ciclo. Bueno, y la inversa del ciclo es la frecuencia. Quiere decir, la frecuencia de esta onda quiere decir cuántas veces se repite por segundo un ciclo. Bueno, en la materia de teoría de circuitos tenemos dedicado una unidad completa a todo esto, que lo vamos a ver con más detalle. Me refiero a la corriente alterna, pero para entender lo que viene ahora, la rectificación, ya con esta explicación alcanzaría. Bien, si yo quiero escribir en forma matemática esto, bueno, simplemente asocio la tensión instantánea con la señal senoidal, y recuerden que todo lo que está multiplicando delante de la señal senoidal es el valor máximo. Cualquier número que esté multiplicando la señal tipo seno o coseno me va a indicar cuál es el valor máximo, y el valor mínimo también cambiado de signo. ¿Por qué? Porque el seno, la función seno, toma valores máximos entre 1 y menos 1. Entonces yo cualquier cosa que lo multiplico por menos 1 y menos 1 me da eso, y eso cambiado de signo. Bueno, la forma matemática es escribir esto. Bien, entonces concluyendo, yo tengo un generador que tiene dos bornes. Un borne lo conecto a la referencia de tierra del circuito, y al otro borne lo conecto a cualquier parte del circuito, pero uno de ellos lo voy a conectar como referencia. Entonces lo que va a ocurrir es que durante el primer medio ciclo el borne que no está conectado a tierra va a ser más positivo que la referencia de tierra. Quiere decir que a los efectos prácticos, digamos, acá tendré una batería conectada con el positivo para acá, pero este valor de tensión no va a ser constante, sino que va a ir de 0 a un valor máximo y va a caer de vuelta a 0. Pero siempre en el primer medio ciclo va a ser más positivo que el otro borne. Bien, y el segundo medio ciclo se va a invertir. Este borne va a ser más negativo que tierra. Sería, bueno, una cosa así. No quiero confundir mucho los gráficos, pero ya llegaremos acá. Pero sería una cosa así. Bien, eso equivale en el segundo medio ciclo a invertir la batería. Pero recuerden que no es un valor constante, sino que se va haciendo cada vez más negativo, más negativo, más negativo, hasta un valor mínimo, y luego va creciendo. Pero siempre este borne va a ser más negativo que este. O lo que es lo mismo, también puedo decir, o más rebuscado, pero que en este segundo medio ciclo la tierra es más positiva que el borne, que este borne. También lo puedo pensar de esa manera. Bueno, entonces con esa breve introducción, yo lo que ahora vamos a pasar a ver es qué efectos tiene este circuito cuando yo conecto una señal de alterna. Bueno, veamos. A este circuito entonces le conecto un generador de alterna que tiene esta forma de tensión, de diferencia de potencial respecto del tiempo. Bien, y vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que ocurre durante el primer medio ciclo y qué es lo que ocurre durante el segundo medio ciclo? Bueno, durante el primer medio ciclo, la tensión de entrada, digamos, esta que va a estar conectada acá, va a tener esta forma. Acá está, a ver, dibujado acá. Todo esto corresponde al primer medio ciclo. Acá voy a tener una entrada que va a ser igual a esta primera mitad. En todo momento este borne va a ser más positivo que este. Y lo puedo analizar en forma así intuitiva, como que si acá tuviese una batería. Pero recuerden que no es un valor constante, lo que hemos dicho hace un ratito. Pero como esto va a ser siempre más positivo que esto, esa diferencia va a dejar a este diodo en directa. Y si yo dejo este diodo directa, usando el circuito equivalente aproximado, puedo dibujar esto que está acá, así se entiende esta gráfica, ¿no? Este es un circuito equivalente
aproximado de esto. Y bueno, y si yo tengo este diodo en directa, tiene el mismo efecto que una llave cerrada. Acá este es el circuito equivalente muy aproximado. Faltaría acá considerar que hay una caída de 0,7 volt. Acá no la considera directamente, porque a veces se puede despreciar, ya vamos a ver. Pero también puedo tener en cuenta que acá puede haber 0,7 volt positivo de este lado. Bueno, pero lo importante es que en el primer medio ciclo el generador ve como una llave cerrada al diodo, entonces se encuentra directamente con la resistencia o con la salida, porque mi salida está acá, ¿no? Bueno, yo puedo decir que en el primer medio ciclo el generador ve directamente la carga, entonces lo conoce como carga, y a la salida tengo la tensión de entrada. En la realidad no es exactamente así, esta es una primera aproximación. Ya más adelante también lo vamos a aclarar, pero yo lo voy adelantando. Yo no puedo tener exactamente lo mismo que a la entrada, me refiero al primer medio ciclo, porque acá tengo un diodo que siempre me está restando 0,7. Bueno, entonces acá lo que va a ocurrir es que esto va a caer 0,7 volt para abajo, se va a correr todo como o a cada punto de la curva yo le tengo que restar 0,7 en todo momento, sacando los valores que ya son menores a 0,7, donde ahí va a ocurrir una cosa media, va a haber una deformación de la onda, que también lo vamos a ver más adelante. Pero para el que esté mirando y se esté preguntando cómo puede ser que acá a la salida yo tenga exactamente lo mismo que la entrada, si en el diodo cae en 0,7, bueno, bien, el que pensó eso, pensó bien. No es exactamente igual. Pero para empezar a estudiarlo, sí, podemos considerar que acá esto no hay caída de tensión. Bien, entonces, eso es lo que ocurre en el primer medio ciclo. Se podría decir que no ocurre nada. Pasa la diferencia de potencial del generador directamente hacia la carga. Considerando esos detalles que veremos más adelante. Bueno, ahora analicemos qué es lo que pasa en el segundo medio ciclo. O sea, desde acá hasta acá. En ese momento, el circuito ve una inversión de polaridad, o sea, los bornes no se cambian, queda todo igual, pero internamente el generador empieza a generar una señal donde hace que este borne sea más negativo que este, y este lo tengo conectado a tierra, y eso provoca que este diodo esté en inversa, por todo lo que ya hemos estudiado. Bueno, entonces puedo dibujar un circuito equivalente como esto, un circuito equivalente muy aproximado como esto, donde acá voy a ver un circuito abierto. Por lo tanto, el generador no se entera qué es lo que tiene conectado, y a la salida va a haber 0 volt. 0 volt porque ese 0 volt va a estar fijo a través de la carga. Como acá no circula corriente, este potencial se va a repetir acá. Porque si circulara algún tipo de corriente habría una pequeña caída acá, pero como no circula nada de corriente, esta tensión de acá hasta acá, y como acá hay 0 volt, acá también hay 0 volt. Y entonces ya ahora sí puedo completar toda la gráfica completa. Yo lo que analicé recién es desde este punto hasta acá. Y digo, desde este punto hasta acá va a haber 0 volt. Todo esto que está acá corresponde al medio ciclo anterior, a t igual 0. Ahora ya analicé el ciclo completo. Y acá empieza, fíjense que empieza a crecer porque la onda se repite. Esto se repite 1 sobre t veces por segundo. Entonces el efecto de un circuito como esto, alimentado con corriente alterna, es que únicamente del otro lado van a pasar los medios ciclos positivos. Y esto, que en principio era una señal de alterna, con valor medio 0, eso es muy importante. Si yo obtengo el valor medio o el promedio, como todos estos valores son iguales a esto cambiado de signo, cuando yo hago el promedio me va a dar 0 volt. Y esta es una señal que tiene valor medio 0, o valor de continua igual a 0. Bueno, y si yo a esta señal la conecto a un circuito como esto, que se llama rectificador de media onda, voy a obtener a la salida una señal positiva, con valor medio positivo.
Si yo obtengo el valor medio de todo esto, que lo obtengo de esta manera, haciendo la integral en un ciclo de esto, sin meternos con tanta matemática, gráficamente yo puedo ver que esta línea de puntos me indica el valor medio de un ciclo, pero como se repite ciclo a ciclo, puedo dibujar la línea punteada hasta que se termine la onda, ¿no? Hasta que se termine lo que está generando la fuente. Bueno, y ese valor medio, si yo realizo la integral de esto, va a ser igual. Esto quiere decir valor medio, ¿no? B de BCD. Va a ser igual a 0,318 por el valor máximo que tenga en el origen la señal de alterna. Bueno, entonces el valor de continua o valor medio, luego de haberlo rectificado con media onda, va a ser igual a esto, a 0,318 del valor máximo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner que yo tengo una onda de alterna acá que va entre más 10 y menos 10 volt, o sea 0, 1, 2 va creciendo, llega a más 10, empieza a bajar hasta menos 10, o puede ser más menos 12, lo que quieran. Yo lo voy a hacer más menos 10 para que sea un número redondo. Si yo a esto o con esta forma de onda alimento un circuito como esto, del otro lado voy a obtener esto, que va a tener un valor pico aproximado de 10, sin tener en cuenta los efectos del diodo, ¿no? Entonces voy a tener un valor medio de este lado que va a ser igual a esto por 10, o sea, voy a tener aproximadamente 3 volt de valor medio acá. Esto, si yo quiero tener una señal de continua, o sea, una señal que respecto del tiempo sea una línea recta, lo que voy a tener que hacer es filtrarlo. Eso es otro tema, que va a venir mucho más adelante. Pero en principio yo, antes de filtrar, tengo que rectificar, que es el paso que es lo que estamos aprendiendo ahora. Bien, si yo no rectifico, lo que voy a obtener es esto: medio ciclo para arriba, 0, medio ciclo para arriba, 0, medio ciclo para arriba, 0, que sigue siendo una señal con valor medio positivo, pero con valor instantáneo que va creciendo y se va haciendo 0, creciendo y se va haciendo 0. Por eso hay que filtrar. Bien, creo que de acá no hay nada más que agregar. Veamos qué es lo que sigue. Bueno, acá lo que tengo es el efecto que produce el diodo, que era lo que hablamos hace un ratito. Bueno, entonces lo que habíamos adelantado lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Qué significa esto? Bueno, los efectos que produce la caída o el valor umbral del diodo en un circuito rectificador. Bueno, cuando en el primer medio ciclo, cuando la tensión de alterna de entrada deja en directa el diodo y lo quiero hacer un poco más real, no solo voy a tener una llave cerrada, sino que voy a tener el efecto de esta diferencia de potencial acá, que es la tensión de umbral del diodo cuando está en directa. Por eso mismo, de este lado yo no voy a tener el valor de pico, o sea, voy a tener la media onda seguro, positiva, porque es lo que deja en directa al diodo. Pero no voy a tener en principio el B sub M acá, sino que voy a tener B sub M menos la caída. Si es un diodo de silicio van a ser 0,7. Que a veces yo le decía que se puede despreciar, porque supónganse que yo tengo acá una tensión de entrada de 24 volt de pico. Si a 24 le saco 0,7 o no le saco nada, es casi sigue siendo 23, 24. Por eso a veces no se lo tiene en cuenta. Pero cuando son valores pequeños, 5 volt, 3 volt, más o menos por ahí, comparables a los 0,7, bueno, ahí sí hay que tenerlo en cuenta. Y luego, si yo quiero hacer un análisis detallado como ahora, bueno, voy a decir que acá tengo el valor de pico positivo menos la caída. Y después también ocurre algo acá, que yo también les contaba, que cuando esto está creciendo, si yo en este punto, mirando este eje, sé que tengo los 0,7 acá, antes de ese punto el diodo todavía no empezó a conducir, o no empezó a conducir corriente fuerte. Entonces, si no empezó a conducir corriente fuerte, no cerró, no se puso en directa todavía, y no vería de este lado
el arranque por 0 en el mismo tiempo que acá, porque no sería así, porque bueno, justamente por todo lo que hemos estudiado del diodo. Entonces, para que sea más real, antes de los ceros del tiempo correspondiente a la que el valor instantáneo alcance los 0,7 volt, no va a haber nada acá, va a haber casi 0, no va a dejar pasar. Por eso se va a deformar un poco ese medio ciclo. No solo que va a caer 0,7, sino que el arranque no va a ser desde 0, va a ser desde un t correspondiente al valor de umbral, ¿sí? Y va a tener esta forma más o menos. Bien, ahora, ¿cuánto vale el valor medio de esto? Y vale muy parecido a lo que habíamos calculado. Es el valor de pico por 0,318 aproximadamente, ¿no? Pues la integral acá se complica un poquito, pero es muy aproximado a esto. Bueno, un ejercicio para hacer, y ya por hoy vamos cerrando acá. Ya después le voy a mandar otro video más hasta que termine, obviamente hasta que terminemos todas las unidades, pero hoy lo vamos a cerrar acá. Sí, falta rectificación de onda completa y rectificación de onda completa con transformador con punto medio. Bueno, faltan esas dos cosas. Ya lo vamos a ver. Y bueno, una pequeña aclaración acá. Pero bueno, en principio queda este ejercicio para que hagan. Creo que no hace falta mucha explicación. Presten atención cómo está conectado esto. Hay que hacerlo paso a paso y bueno, ver qué hay acá a la salida.